Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el demonio le suplicaba que lo admitiera en su compañía. El endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy contiene estos 20 versículos o 20 versos, iniciando el capítulo 5, o que inician el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Termina el versículo 20 diciendo: y todos los que lo oían se admiraban. Y todos los que lo oían se admiraban. ¿A quién oían? ¿A quién escuchaban con atención? A Jesucristo. Quien escucha a Jesucristo con atención
tiene la capacidad de la admiración. Estamos llamados nosotros también en este tiempo, en medio de estas circunstancias, con el día a día de nuestro trabajo, en nuestra existencia, estamos llamados a admirarnos también de la palabra de Dios. Es necesario abrir la Biblia y leerla y admirarse de lo que el Señor nos propone y lo que nos dice. En este episodio hay muchos acontecimientos para la admiración. Entre tantos, podemos nombrar algunos. En primer lugar, cuando Jesús desembarca en esta región del lago de Genesaret, una vez que atraviesa este lago y se desembarca, los primeros que salen corriendo desde el cementerio hasta acercarse a Jesús son los espíritus inmundos, que vivían ¿dónde? En los sepulcros. Son los primeros que salen hacia Jesucristo, salen corriendo. Nosotros, sin ser espíritus inmundos, debiéramos, cuando tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, salir corriendo hacia Cristo. Cuando tenemos una oportunidad durante el día, debiéramos salir corriendo y abrir la Biblia, salir con prisa, salir con interés, abrir la Biblia y leerla, acercarse a Jesucristo. Y estos demonios eran tan fuertes que no podían atarlos en las personas que estaban poseídas por estos espíritus inmundos, no podían atarlos ni sujetarlos a argollas y cadenas. Las destrozaban. Argollas y cadenas destrozaban estas personas poseídas por estos espíritus inmundos. Sin embargo, podemos admirarnos que nada es capaz de atar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios es capaz de reventar las cadenas que nos azotan allí, a la desesperanza, a la tristeza, a la melancolía, a la situación por la cual estamos nosotros pasando. Dice allí que nadie tenía fuerzas para dominar este tipo de personas posesas. Sin embargo, la palabra de Dios sí. Una palabra de Dios para admirar también, que es capaz de limpiarnos y de liberarnos y de purificarnos y evitarnos tantos golpes inútiles y dolorosos como los que se daban estas personas que estaban poseídas por estos espíritus inmundos en medio de tantas piedras. Se golpeaban dándose con tantas piedras. Hay otro hecho para admirarnos ante la palabra de Dios, y es que Jesús complace a los demonios. Ellos le dicen que por favor no los mande a otro sitio, sino que puedan ellos incorporarse inmediatamente al salir de los hombres a una gran piara de cerdos. Dice allí este comentario de Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20 que eran aproximadamente unos 2,000 cerdos, bastantes. Pero algo para admirarse fuertemente y que deja muy mal parado a los sentimientos de cada hombre, de lo que podemos llegar a sentir, es que la gente, en vez de alegrarse que estos seres humanos quedaron liberados y que ya podían formar parte de la comunidad,
lo que hicieron fue lamentar que los cerdos se hubiesen ahogado, porque inmediatamente cuando Jesús expulsa a los demonios, estos demonios salen corriendo a la piara de cerdos y los cerdos salen corriendo y se ahogan. Los dueños de los cerdos lamentaban la muerte de los cerdos, pero en ningún momento les decía algo la liberación de sus hermanos. ¿Cuántos hermanos allí liberados de estos espíritus inmundos que los tenían sufriendo, viviendo en los sepulcros y golpeándose con tantas piedras, atormentados, sin paz, sin ningún tipo de consuelo? Sin embargo, estaban contentos con sus cerdos. ¿Y cuántos hermanos o familiares de los dueños de estos cerdos allí fueron liberados? Y lo que le pidieron a Jesús, y por eso nos admiramos, pero nos admiramos no tanto en sentido positivo, sino en un sentido de tristeza y de lamento a lo que llega el ser humano a pensar y a sentir por el otro. Absolutamente nada. Era preferible que los cerdos vivieran o continuaran viviendo aunque sus hermanos estuvieran atados a tantos demonios. Hoy nosotros, ¿de qué nos alegramos? Del poder compartir con los demás y que los demás tengan acceso a tantos bienes y servicios como muy pocos podemos tener, o más bien seguimos lamentándonos allí en una situación diríamos cómoda y egoísta en las distintas circunstancias que a nosotros nos acompañan y vivimos. Pidamos pues al Señor que en esta celebración eucarística no corramos nunca a Jesús, no huyamos nunca de su palabra, sino que nos acerquemos constantemente y deprisa hacia Él, hacia su gracia y a su bendición. Como dice la antífona del Salmo, repitamos siempre: quien confía en el Señor no desespere. Quien tiene fe en el Señor no se desespere. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.